Niebla, sonidos aterradores a lo lejos, óxido por todas partes y una intensa sensación de terror constante. Seguro que si te digo todas estas cosas, lo primero que se te viene a la mente es Silent Hill. Y es que sí, por mucho, la saga de videojuegos de terror más importante de toda la historia, llena de momentos espeluznantes, enemigos y personajes memorables. Y por eso, el día de hoy daremos una vuelta por el primer juego de la saga, en donde analizaremos no solamente físicamente a cada uno de los enemigos del primer juego, sino también veremos sus ataques y sobre todo su simbolismo detrás de cada uno de estos monstruos. Así que quédate hasta el final para conocerlos a todos y a cada uno de ellos. Antes de empezar con el análisis de todos los monstruos, déjenme explicarles rápidamente qué es lo que pasa en Silent Hill, por qué hay monstruos en esta ciudad y además, quién es el responsable de su creación. ¿Qué pasó en Silent Hill? La ciudad de Silent Hill está envuelta en un terror sobrenatural debido a los eventos ocurridos años atrás con una secta llamada La Orden. La Orden intentó usar a una niña llamada Alessa Gillespie como recipiente para revivir a su dios. Durante el ritual, Alessa fue quemada viva, pero en lugar de morir, su sufrimiento desató poderes psíquicos que alteraron la realidad de Silent Hill. Para evitar que el dios renaciera, su alma se dividió en dos. Una parte siguió en su cuerpo moribundo y la otra renació como Cheryl, quien fue adoptada por Harry Mason. Básicamente, les sale mal. ¿Por qué hay monstruos en Silent Hill? Los monstruos son manifestaciones del dolor, el miedo y la mente traumatizada de Alessa. Sus poderes han corrompido la ciudad, creando un mundo de pesadilla donde las criaturas representan su sufrimiento y sus traumas. ¿Quién es el responsable de todo? La causa principal de los horrores de Silent Hill es Alessa Gillespie, aunque de forma involuntaria. La Orden, liderada por Dahlia Gillespie, su madre, es la verdadera culpable al sacrificarla para atraer a su dios. Alessa es un intento desesperado de impedirlo, desató el mundo de pesadilla en el que Harry queda atrapado. Silent Hill 1 es una historia de horror psicológico donde los monstruos y la distorsión de la realidad provienen del trauma y el poder de una niña atormentada por una secta fanática. Aclarado esto, ahora sí empecemos. El juego comienza cuando Harry Mason y Cheryl Mason, en un viaje a Silent Hill, sufren un accidente. Por la nieve, queda inconsciente y al despertar se percata de que su hija no está. Sale deprisa del auto a buscarla. En eso se adentra en un callejón. El día se vuelve noche en un instante y unos seres parecidos a niños lo empiezan a atacar. Es aquí donde conocemos no solo al primer enemigo del juego, sino al primer enemigo de toda la saga de Silent Hill. Lo conocemos aquí, nada más y nada menos que los Grey Child, o los niños grises en español. Los Grey Children son criaturas humanoides pequeñas, de baja estatura y con piel pálida y arrugada, como si fueran figuras deformes de niños. Sus rostros apenas tienen facciones, excepto por una boca amplia y distorsionada. Sus movimientos son torpes y erráticos, pero atacan agresivamente con cuchillos cortos. Aparecen principalmente en la escuela de Silent Hill, el Midwich Elementary School, acechando los pasillos y atacando a Harry Mason. ¿Cuál es su significado simbólico? Los Grey Children representan el trauma de Alessa Gillespie durante su infancia. Antes de ser víctima de su madre y la Orden, Alessa era acosada por sus compañeros de escuela. Debido a su comportamiento extraño y sus habilidades psíquicas, era considerada rara por los demás niños, lo que la llevó a sufrir burlas y maltrato.
El diseño de estas criaturas evoca la imagen de niños deformados y monstruosos, reflejando cómo Alessa los percibía en su mente, figuras agresivas y amenazantes que la atormentaban. El hecho de que porten cuchillos simboliza el peligro y la violencia emocional que sentía de parte de sus compañeros. Como dato curioso, en la versión PAL y NTSC-J del juego, estas criaturas fueron reemplazadas por los Mumblers, ya que su aspecto era considerado demasiado similar al de un niño por la censura. Y yo les digo osos meleros de cariño, ya que me recuerdan mucho a estos ositos cuando se ponen así y tal. Más adelante, cuando los seres anteriores nos derrotan, vemos que Harry se hallaba en una pesadilla. Al despertar, aparece en una especie de bar en donde una policía llamada Sybil lo interroga. Al terminar la conversación, una radio empieza a sonar sola y de afuera, un ser parecido a un murciélago gigante atraviesa la ventana del lugar. Conocemos aquí al segundo enemigo del juego, conocido como los Air Screamer o gritadores aéreos en español. Son criaturas voladoras con alas similares a las de un murciélago, cuerpos delgados y garras afiladas. Su rostro es una mezcla entre humano y animal, con una boca llena de dientes afilados. Se mueven de manera errática y rápida, atacando desde el aire con sus garras. Emiten un chillido agudo y desgarrador, que aumenta la sensación de pánico al enfrentarlos. Su significado simbólico es el siguiente: el miedo al acecho. Los Air Screamers representan la ansiedad y el miedo a ser atacados desde arriba, algo que no se puede controlar ni predecir. Su vuelo rápido y sus ataques repentinos reflejan la sensación de vulnerabilidad y paranoia. La libertad y opresión, aunque vuelan, su apariencia grotesca y su comportamiento agresivo sugiere que no son libres, sino atormentados. Esto podría simbolizar la dualidad entre el deseo de escapar, volar y la imposibilidad de hacerlo debido al trauma. Alessa, siendo una niña abusada y traumatizada, pudo haber proyectado en estas criaturas su miedo a ser atacada o vigilada desde arriba, tal vez relacionado con figuras de autoridad o adultos que la lastimaron. También podrían representar sus pesadillas recurrentes, donde los monstruos la persiguen sin descanso, reflejando su incapacidad para escapar de su sufrimiento. Continuamos, y cuando salimos a las neblinosas calles de Silent Hill, nos encontramos también a perros estilo zombie acechándonos, conocidos como los Groaner o gemidores. Son criaturas caninas deformadas con cabezas grandes y desproporcionadas, bocas llenas de dientes afilados y piel desgarrada. Sus ojos están ausentes o cubiertos, lo que les da un aspecto ciego y desorientado. Se mueven de manera errática, arrastrándose o corriendo de forma descoordinada. Emiten gemidos guturales y sonidos de angustia que añaden una capa de horror auditivo a su presencia. Y su significado simbólico es el miedo a los animales. Los Groaner podrían representar el miedo de Alessa a los perros o animales en general, tal vez asociados con experiencias traumáticas de su infancia, como ataques o abusos relacionados con animales. El trauma y el dolor, su apariencia desgarrada y sus gemidos constantes reflejan el sufrimiento físico y emocional de Alessa. Son una manifestación de su dolor interno, convertido en una criatura que expresa angustia de manera audible y visual. Pérdida de la humanidad. Aunque tienen forma de perro, su comportamiento y apariencia son más cercanos a algo monstruoso que a un animal real. Esto podría simbolizar la deshumanización que Alessa experimentó debido al abuso y a la tortura que sufrió. Más adelante en el juego llegamos a una escuela infestada de Grey Children o Mumblers, si está censurado el juego. En algunas aulas de la escuela podemos encontrar a pequeños fantasmas merodeando también y tropezando por ahí. No son enemigos como tal, pero sí es una criatura del juego y su nombre es el Larval Stalker o acechadores larvarios. Pequeñas criaturas con forma de niños, de color transparente y textura gelatinosa. Tienen un aspecto casi infantil, con cabezas grandes y ojos pequeños. Se arrastran lentamente por el suelo, sin mostrar intenciones agresivas hacia el jugador. No atacan ni persiguen al jugador, simplemente se mueven de manera errática, como si estuvieran perdidos o desorientados. Y su significado simbólico es el siguiente:
la inocencia y vulnerabilidad. Los larval Stalker podrían representar la inocencia perdida de Alessa. Su apariencia frágil y su comportamiento no agresivo contrastan con el resto de los monstruos de Silent Hill, sugiriendo que son una manifestación de su lado más vulnerable y puro, el trauma infantil. Estas criaturas podrían simbolizar los recuerdos de Alessa como una niña pequeña, antes de que el abuso y el trauma transformaran su mundo en un infierno. Su forma de niño podría representar una etapa temprana de desarrollo, como si fueran bebés monstruosos. La desorientación y confusión. Su movimiento lento y errático refleja la confusión y el miedo que Alessa sintió durante su infancia. No saben hacia dónde ir, al igual que Alessa se sentía perdida y atrapada en su sufrimiento. En la misma escuela, dentro de algunas aulas, también nos encontramos a unos insectos gigantes que nos atacan por los tobillos. Estos seres son conocidos como los Creeper, no confundir con los Creeper de Minecraft. Son insectos gigantes con patas largas y delgadas y un exoesqueleto verduzco y brillante. Su diseño recuerda a una mezcla entre una cucaracha y escarabajo. Se mueven rápidamente, arrastrándose por el suelo o las paredes, lo que los hace difíciles de esquivar. Son agresivos y atacan al jugador, con movimientos rápidos y precisos. ¿Cuál es su significado simbólico? Pues el miedo de Alessa a los insectos. Los Creeper representan el miedo de Alessa a los insectos, un temor común en muchas personas. Sin embargo, en el contexto de Silent Hill, este miedo se amplifica y se convierte en algo grotesco y amenazante. La repulsión y el asco. Su apariencia repugnante y su movimiento rápido reflejan sentimientos de asco y rechazo. Emociones que Alessa pudo haber experimentado durante su infancia, especialmente en relación con su propio cuerpo y el abuso que sufrió. La invasión y la falta de control. Los insectos suelen asociarse con la invasión y la falta de control. En el caso de Alessa, los Creeper podrían simbolizar cómo se sentía invadida y herida por las personas que la lastimaron, sin poder escapar de esa sensación. Al completar el puzzle final de la escuela, debemos activar la caldera y bajar al escenario de combate del primer jefe. Entramos a la zona de la caldera y ahí es donde nos enfrentamos a un reptil gigante llamado el Split Head. Es una criatura reptiliana gigante con una cabeza dividida verticalmente, mostrando un interior sangriento y grotesco. Su cuerpo está cubierto de escamas y tiene garras afiladas. Se mueve de manera lenta pero poderosa, utilizando su cola y garras para atacar. Golpea con sus garras y usa su cola para embestir al jugador. Su cabeza dividida también puede ser un símbolo de su naturaleza dual y al mismo tiempo su punto débil. Una cosa curiosa es que muchas personas creen que se trata de un cocodrilo, pero honestamente, físicamente me recuerda al reptil prehistórico conocido como Megalania, un dragón de Komodo gigante que existió hace mucho tiempo y que tenía unas dimensiones similares. ¿Cuál es su significado simbólico? La dualidad y el conflicto interno. La cabeza dividida del Split Head representa la dualidad y el conflicto interno. Podría simbolizar la lucha de Alessa entre su lado inocente y su lado traumatizado, o entre la realidad y el mundo de pesadilla que ha creado. El miedo a lo desconocido. Como un lagarto gigante, esta criatura representa el miedo a lo desconocido y a lo primitivo. Los reptiles suelen asociarse con instintos básicos y emociones crudas, lo que refleja los sentimientos más oscuros de Alessa. Por supuesto, también la relación con la fábula del lagarto gigante. En el juego se encuentra un cuento llamado El lagarto gigante, que habla de un lagarto que se transforma en un monstruo debido a la maldad de los humanos. Este cuento podría ser una metáfora de cómo el trauma y el abuso transformaron a Alessa en algo monstruoso, al igual que el lagarto del cuento. Eso y el hecho de que el ruido que se escucha cuando el jugador activa la caldera señalando el reloj de la torre a las 5 en punto es exactamente el mismo sonido que hace el Split Head. Esto sugiere que cuando Alessa Gillespie escuchaba la caldera cuando estaba en la escuela, ella se imaginaba que era
el lagarto gigante, creando su posterior manifestación en su mundo. Aparte de esto, el escenario con fuego en el centro también hace referencia a la forma en la que Alessa fue quemada. Cuando salimos de la escuela, nos debemos de dirigir a la otra parte de la ciudad, la zona comercial. Atravesamos un puente y criaturas similares a simios o osos perezosos nos atacan en media calle. Su apariencia física me recuerda poderosamente también a otra criatura prehistórica que vivió en Madagascar, conocida como el Megaladapis. Habían varios tipos de estos bichos que eran muy curiosamente conocidos como los lémures perezosos, ya que se parecían a osos perezosos. Aquí les dejo una imagen para que vean que es muy similar y otra vez una criatura prehistórica. No sé si los de Silent Hill se habrán inspirado en esto, pero me parece muy similar. Nos atacan en media calle. Estos seres son conocidos como los romper o brincadores. Son criaturas humanoides grandes y musculosas, con brazos desproporcionadamente largos y fuertes. Su piel es oscura y correosa, y sus rostros están deformados, con bocas grandes y dientes afilados. Se mueven rápido, utilizando sus largos brazos para atacar. También pueden saltar hacia el jugador, de ahí el nombre, brincadores. Golpean con sus brazos largos y fuertes, causando un daño significativo. Su salto también puede ser sorprendente y difícil de esquivar. ¿Cuál es el significado simbólico de estos seres? La fuerza bruta y la violencia. Los romper representan la fuerza bruta y la violencia. Podrían simbolizar la ira reprimida de Alessa, así como la violencia física que sufrió durante su infancia por culpa de los adultos. Desproporción y deformidad. Sus brazos desproporcionadamente largos y sus cuerpos deformados refieren la distorsión de la realidad y la percepción de Alessa. Podrían representar como ella veía a sus agresores, figuras grandes, amenazantes y desproporcionadas. Miedo a la agresión física. Estos enemigos podrían ser una manifestación del miedo de Alessa a la agresión física. Su movimiento implacable y su fuerza bruta reflejan la sensación de estar atrapada y sin escapatoria frente a un agresor. Una vez llegados a la zona comercial, debemos ir a la iglesia de Silent Hill, donde conocemos a Dahlia Gillespie. Ella nos indica dónde ir: al hospital Alquemila. Una vez llegados a él, subimos a un extraño ascensor donde encontramos allí a unas enfermeras poseídas, conocidas como las Puppet Nurse o enfermeras títeres. Son enfermeras con uniformes blancos manchados de sangre, rostros deformados y movimientos espasmódicos. Lo más llamativo es el parásito que sobresale de sus espaldas, controlando sus movimientos como si fueran marionetas. De ahí el nombre. Se mueven de manera torpe y espasmódica, como si estuvieran siendo manipuladas por hilos invisibles. Sus ataques son lentos pero precisos. Golpean con sus puños o con objetos que sostienen, como jeringas o tubos metálicos. Y su significado simbólico es el siguiente: el control y la manipulación. El parásito en la espalda de las Puppet Nurse simboliza el control y la manipulación. Podría representar cómo Alessa se sentía controlada por las figuras de autoridad, especialmente en el contexto médico, donde fue sometida a experimentos y abusos. Miedo a la autoridad médica. Las enfermeras como figuras de autoridad en un entorno hospitalario pueden representar el miedo de Alessa a los médicos y enfermeras que la lastimaron. Su apariencia deformada y controlada por un parásito refleja la corrupción y el abuso de poder en el sistema médico. Además, el parásito puede ser su interpretación de que estaban siendo controladas por la orden. Seguimos con un monstruo muy curioso, ya que no le podemos enfrentar directamente. Aparece en una de las habitaciones del otro mundo, en el hospital y también en un sitio llamado En Ninguna Parte, en donde nos puede hacer insta-kill si no lo sellamos con un anillo de sellar pactos, y se llama Bloodsucker o sanguijuelas. Es una criatura con forma de 3 sanguijuelas gigantes unidas, tonos rojo oscuro y café y textura viscosa. Tiene una boca circular en cada cabeza, llena de dientes afilados y un cuerpo alargado y flexible. Ataca al momento de acercarse a él y no se le puede derrotar con armas convencionales.
solo distraer con objetos claves. Su significado simbólico podría ser el siguiente: el parasitismo y la dependencia. El Bloodsucker simboliza el parasitismo y la dependencia. Podría representar cómo Alessa se sentía drenada emocional y físicamente por las personas que la rodeaban, especialmente por aquellos que la lastimaron y abusaron de ella. La sangre y el dolor. La asociación con la sangre y el dolor es evidente en el diseño del Bloodsucker. Podría simbolizar el sufrimiento físico que Alessa soportó, así como la sensación de ser constantemente drenada y lastimada. Además también el miedo a ese tipo de animales. Y una cosa muy interesante, y es que yo no entiendo a este monstruo. ¿Por qué no lo podemos derrotar? ¿Por qué nos hace insta-kill? Y en la segunda vez que lo sellamos, ¿por qué tenemos que utilizar un objeto tan curioso que sirve para sellar pactos como demoníacos? ¿Se trata acaso de un monstruo con un poder realmente increíble que nos hace insta-kill? Porque otros insectos hay por ahí. Una larva, o sea, bueno, una sanguijuela en este caso no sería en sí un insecto, es más como un parásito, ¿no? Pero es muy curioso que no lo podemos enfrentar y tengamos que hacer algo como sellar el pacto con un demonio para contenerlo. No sé si habrá más lore detrás de este, pero me dejó muy intrigado. Para mí es uno de los monstruos más misteriosos de todo Silent Hill. ¿Por qué rayos no lo podemos enfrentar? Sin más, pasamos al siguiente. En el otro mundo del hospital también encontramos la variante masculina de los Puppet Nurse, conocidos como los Puppet Doctors. Doctores con batas blancas manchadas de sangre, rostros deformados y movimientos espasmódicos. Al igual que las Puppet Nurse, tienen un parásito que sobresale de sus espaldas, controlando sus movimientos como si fueran marionetas. A diferencia de las enfermeras, los Puppet Doctor suelen estar armados con cuchillos quirúrgicos, lo que los hace más letales. Se mueven de manera torpe pero intencional, con movimientos más agresivos que las Puppet Nurse. Atacan con sus cuchillos, realizando movimientos rápidos y precisos que pueden causar un daño significativo al jugador. El simbolismo de estas criaturas es la siguiente: la autoridad médica corrupta. Los Puppet Doctor representan la autoridad médica corrupta y abusiva. Podrían simbolizar a los médicos que sometieron a Alessa a experimentos y abusos, convirtiéndose en figuras de miedo y opresión en su mente. La manipulación y el control. El parásito en la espalda simboliza el control y la manipulación. La violencia y el dolor. Los cuchillos quirúrgicos que portan los Puppet Doctor son un símbolo de violencia y dolor. Representan el trauma físico que Alessa sufrió, así como la sensación de estar a merced de quienes debían cuidarla. La deshumanización. Su apariencia deformada y sus movimientos espasmódicos reflejan la deshumanización que Alessa experimentó. Los médicos, que deberían ser figuras de cuidado y protección, se convierten en monstruos controlados por fuerzas externas, lo que refuerza la idea de que el sistema médico la traicionó. Todo esto haciendo referencia a cómo el Dr. Kaufman le suministraba drogas de Claudia Blanca a la pobre Alessa. Más adelante, cuando cae la noche y la otra dimensión se manifiesta en las calles de Silent Hill, empiezan a aparecer los Wormhead, una versión aún más corrompida y grotesca que los Groaner. Esta criatura representa una evolución aún más perturbadora de los enemigos caninos, con un diseño que refleja una mayor deformación y simbolismo relacionado con los traumas de Alessa Gillespie. Una criatura canina deformada con un cuerpo cubierto de protuberancias y una cabeza grotesca que parece estar fusionada con gusanos o parásitos. Su boca está llena de dientes afilados y su piel tiene un aspecto podrido y viscoso. Se mueven de manera rápida, corriendo hacia el jugador con movimientos descoordinados. Ataca con mordiscos rápidos y violentos, causando un daño significativo. Su simbolismo es el siguiente: la corrupción y la decadencia. El Wormhead representa la corrupción y la decadencia extrema. Es una versión más grotesca y deformada de los Groaner, lo que sugiere que el trauma de Alessa se ha intensificado y distorsionado aún más en el otro mundo. El parasitismo y la descomposición. La apariencia de gusanos o parásitos en su cabeza simboliza la descomposición, y el parasitismo podría representar cómo Alessa se sentía consumida por el dolor y el trauma, como si algo estuviera corrompiendo desde dentro. El miedo a la enfermedad y la muerte. Su aspecto podrido y viscoso refleja el miedo a la enfermedad y a la muerte. Esto podría estar relacionado con el trauma físico que Alessa sufrió, así como la sensación de que su cuerpo y su mente se estaban descomponiendo debido al abuso. La pérdida de la identidad.
La fusión de la cabeza del perro con gusanos o parásitos sugiere una pérdida de identidad y una distorsión de la realidad. Podría simbolizar cómo Alessa sentía que su esencia estaba siendo consumida y transformada en algo monstruoso. Además, por supuesto, el otro mundo siempre potencia el poder y la maldad de los seres oscuros de este pueblo. También en las mismas calles, cuando está presente la otra dimensión, nos encontramos a la versión súper corrompida de los monstruos voladores, conocidos ahora como los Night Flutter. El Night Flutter o aleteador nocturno es una versión más corrompida y grotesca de los Air Screamer, una criatura voladora con alas de murciélago pero con un cuerpo más deformado y grotesco que los Air Screamer. Su piel es oscura y correosa, y su rostro está distorsionado y lleno de gusanos. Se mueve de manera rápida y volando en patrones impredecibles que dificultan esquivar sus ataques. Crecen también en tamaño, y su significado simbólico es el siguiente: también el miedo a ser acechado desde arriba. Al igual que los Air Screamer, los Night Flutters representan el miedo a ser atacado desde arriba, algo que no se puede controlar ni predecir. La corrupción y la decadencia. El Night Flutter es una versión más corrompida y grotesca de los Air Screamer, lo que sugiere que el trauma de Alessa se ha intensificado y distorsionado aún más en el otro mundo. La ansiedad y miedo incontrolable. Sus movimientos rápidos y erráticos reflejan la ansiedad y el miedo incontrolable. Podría representar cómo Alessa se sentía constantemente acechada y amenazada, sin poder escapar de sus miedos. La pérdida de libertad, una vez más. Aunque son criaturas voladoras, su apariencia grotesca y su comportamiento agresivo sugiere que no son libres, sino atormentados. Tras avanzar en esta oscuridad por la zona comercial, nos adentramos justamente dentro de un centro comercial. Caemos de un segundo piso y aparece el segundo jefe del juego, el cual presenta dos fases. La primera, conocida como el Twin Filler, una larva gigante, una criatura gigante con forma de larva gusano, de color pálido y textura viscosa. Tiene un cuerpo segmentado y una cabeza con dos antenas largas y sensibles, de ahí el nombre Twin Filler o doble sensor. Su boca está llena de dientes afilados, se arrastra por el suelo de manera lenta pero poderosa, utilizando su cuerpo para embestir al jugador, luego de excavar y salir por cualquier parte. Golpea con su cuerpo y utiliza sus antenas para detectar y atacar al jugador. También puede escupir un líquido corrosivo. ¿Cuál es el significado de esta primera fase del segundo jefe? La inocencia y la vulnerabilidad. En su estado larval, el Twin Filler representa la inocencia y la vulnerabilidad. Podría simbolizar una etapa temprana del trauma de Alessa, donde aún no ha alcanzado su forma más monstruosa y corrupta. La transformación y la evolución. El estado larval del Twin Filler sugiere una fase de transformación y evolución. Podría representar cómo el trauma de Alessa está en proceso de convertirse en algo más grande y monstruoso, reflejando su propia evolución emocional y psicológica. Miedo a lo desconocido, su apariencia de larva gigante y su movimiento lento pero amenazante reflejan el miedo a lo desconocido y a lo primitivo. Esto podría estar relacionado a los instintos más básicos y las emociones crudas que Alessa experimentó durante su infancia. La dependencia y el parasitismo, una vez más. La forma de larva también podría simbolizar la dependencia y el parasitismo. Podría representar cómo Alessa se sentía consumida y drenada por las personas que la rodeaban, especialmente por aquellos que la lastimaron. Aparte de esto, Alessa también tenía una colección de mariposas y polillas, así que puede ser una forma monstruosa de alguna de ellas en su etapa larvaria. Después de vencerlo, el monstruo huye. Nos dirigimos al hospital y al salir, un escenario de batalla se crea. Subimos las escaleras y el gusano ha sufrido una metamorfosis, transformándose, ahora sí, en el temible Flood Stinger. El Flood Stinger, o aguijonero flotante en español, es uno de los momentos más impactantes de Silent Hill 1. Esa transformación no solo es visualmente impresionante, sino que también está cargada de simbolismo relacionado con los traumas de Alessa Gillespie. Una criatura gigante con forma de polilla monstruosa, con alas grandes y translúcidas, un cuerpo cubierto de pelos y un aguijón venenoso en la parte posterior. Su cabeza tiene ojos grandes y brillantes,
Flota en el aire de manera elegante pero amenazante, utilizando sus alas para moverse rápidamente y esquivar ataques. Utiliza su aguijón venenoso para atacar al jugador, causando un daño significativo. También puede lanzar proyectiles desde su boca. Y su significado simbólico es el siguiente. La transformación y liberación. La metamorfosis de Twin Filler a Flood Stinger representa la transformación y la liberación. Podría simbolizar cómo el trauma de Alessa ha alcanzado su forma más monstruosa y poderosa, reflejando su propia evolución emocional y psicológica. La belleza y el terror. Aunque el Flood Stinger tiene una apariencia más elegante y menos grotesca que su forma larval, sigue siendo una criatura aterradora. Esta dualidad entre belleza y terror podría representar la complejidad del trauma de Alessa, donde el dolor y la angustia se mezclan con una extraña fascinación. El miedo a lo desconocido y lo sobrenatural. Su forma de polilla gigante y su capacidad para flotar refleja el miedo a lo desconocido y lo sobrenatural. Esto podría estar relacionado con los instintos más básicos y las emociones crudas que Alessa experimentó durante su infancia. El poder y el control. El Flood Stinger es una criatura poderosa y controladora, lo que podría simbolizar cómo Alessa ha tomado control de su propio trauma y lo ha transformado en algo que puede enfrentar y superar. También de nuevo por la colección de polillas y mariposas, materializándose pero de forma monstruosa. Lo cual me hace pensar una cosa: si a Alessa le gustaban tanto las polillas, ¿por qué creó este monstruo así? Tal vez pueda ser que sea también un protector de ella, ya que le gustaban tanto, no lo sé. Una vez terminado la pelea, todo vuelve a la normalidad. Pero ahora debemos ir al faro. Bueno, normalidad entre comillas, ¿no? No está ya la otra dimensión, digamos. Sin embargo, el único camino es por las alcantarillas de Silent Hill. Es acá en donde aparece el siguiente enemigo, conocido como los Hanged Scratcher, también conocidos como los Sewer Demons o criaturas de las alcantarillas. Son uno de los enemigos más inquietantes y únicos de Silent Hill 1. Son criaturas humanoides que cuelgan del techo, con cuerpos delgados y alargados, brazos largos y garras afiladas. Su piel es verdosa y correosa, y sus rostros están deformados, con piel similar a la de reptiles o anfibios. Se balancean colgados del techo utilizando sus largos brazos y garras para atacar al jugador cuando se acercan. Su simbolismo es el siguiente. La culpa y el castigo. Los Hanged Scratcher podrían representar la culpa y el castigo. Su posición colgada sugiere una forma de ejecución o castigo, lo que podría reflejar cómo Alessa se sentía culpable por lo que le sucedió, a pesar de ser la víctima. Miedo a la oscuridad y al encierro. Estas criaturas aparecen en las alcantarillas, en lugares oscuros y claustrofóbicos. Podrían simbolizar el miedo de Alessa a la oscuridad y al encierro, así como la sensación de estar atrapada en su propio sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Su apariencia deformada y sus movimientos espasmódicos reflejan el dolor y sufrimiento. Podrían representar cómo Alessa se sentía físicamente y emocionalmente torturada. La vulnerabilidad y exposición. Aunque están colgados del techo, su posición los hace vulnerables y expuestos. Esto podría simbolizar cómo Alessa se sentía expuesta y desprotegida a merced de quienes la lastimaron. También por las colecciones de insectos y diversos animales podrían ser representaciones monstruosas de estos. También en las alcantarillas de En Ninguna Parte vemos a la forma aún más corrompida de los Great Child que explicamos antes. Los famosos osos meleros, como les digo yo. Eso es como el diseño que utilizaron para reemplazarlos en la versión normal, pero es básicamente el mismo que dijimos en el primer puesto de todos. Sin embargo, al final de este recorrido en las alcantarillas salen también los Stalkers adultos, la versión más crecida de los Larval Stalker, y en ciertas zonas de En Ninguna Parte. Los Stalker adultos son invisibles al igual que los pequeños, solo revelándose como siluetas distorsionadas al atacar. Sus ataques son rápidos y sorpresivos, con los mismos movimientos que un Grey Children. Su invisibilidad los hace casi indetectables hasta que están a punto de atacar, creando una tensión psicológica constante. Su simbolismo es el siguiente. El trauma internalizado. Representan cómo el dolor de Alessa se ha vuelto invisible, pero no menos real. Así como ella ocultó su sufrimiento tras una fachada de normalidad, estos seres acechan desde las sombras. La pérdida de la infancia son la versión adulta de los Larval Stalker, los niños sombra, simbolizando cómo su trauma infantil persistió y se deformó con el tiempo. La invisibilidad refleja la negación social ante el abuso infantil. Amenaza intangible. Su naturaleza espectral alude a los recuerdos traumáticos
que resurgen sin previo aviso, atacando cuando menos se espera, igual que los flashbacks de un trauma no procesado. Al salir de las alcantarillas pasan muchas cosas. Vamos a un embarcadero. Dahlia Gillespie nos engaña para ir al faro, mientras Sybil Bennett va al parque de diversiones. Vamos al faro, llegamos tarde, luego buscamos a Sybil en el parque y es aquí donde nos enteramos de que fue poseída por un parásito similar al que, bueno, realmente igual al de las enfermeras o los doctores. Es exactamente el mismo parásito. Y debemos luchar contra ella, siendo un combate de mini jefe o jefe, creo incluso, por su alta dificultad en caso de que te dispare. Sybil Bennett, la oficial de policía que ayuda al protagonista Harry Mason, aparece controlada por un parásito que sobresale de su espalda. Su rostro está deformado y su cuerpo se mueve de manera espasmódica, similar a las Puppet Nurse o Puppet Doctors. Sybil está armada con una pistola, lo que la convierte en un enemigo más peligroso que otros títeres controlados por parásitos. Se mueve de manera torpe pero intencional, utilizando su arma para atacar al jugador. El combate tiene lugar en el carrusel del parque de diversiones, un lugar que combina lo grotesco con lo nostálgico, creando una atmósfera inquietante. Sybil ataca a Harry con su pistola y el jugador debe esquivar sus disparos, mientras decide cómo enfrentarla. Aquí hay dos opciones: derrotarla si el jugador no tiene líquido rojo llamado Aglaophotis. No tendrá más remedio que matar a Sybil para avanzar. Salvarla si el jugador tiene líquido rojo. Puede usarlo para eliminar el parásito que la controla, salvando así a Sybil. Cuando el líquido rojo es usado, vemos al parásito en su totalidad, una criatura de aproximadamente medio metro de largo, con un cuerpo segmentado y una cabeza grotesca. Este es el mismo tipo de parásito que controla a los Puppet Nurse y Puppet Doctors, pero aquí se revela en toda su monstruosidad. Muy bien, hemos llegado al final del juego, y dependiendo de las acciones que haya realizado el jugador durante la partida, el jefe final será uno u otro, cambiando así el final del juego. Si no rescatas a Kaufman en una misión secundaria para que al final le tire el líquido rojo sobre Incubator, pelearemos con este. Incubator, entonces, uno de los dos jefes finales. Es un ser parecido a una virgen, quien realmente es Alessa Gillespie nuevamente completa, uniendo las dos almas, la de Alessa y la de Cheryl. La incubadora posee poderes psíquicos y sobrenaturales, capaces de manipular la realidad y atacar a Harry Mason con energía psíquica y eléctrica. Su presencia distorsiona el entorno, creando ilusiones y pesadillas como barreras invisibles. Es una entidad de gran poder, casi divina, que representa la culminación del horror de Silent Hill. Su apariencia es la de una figura angelical o una virgen resplandeciente, como mencioné antes, lo cual contrasta fuertemente con las otras criaturas grotescas del juego. Esta forma representa la manifestación de los deseos de Alessa Gillespie, quien anhelaba un salvador que la liberara del sufrimiento. También simboliza la fusión de Alessa y Cheryl Mason, representando la culminación de sus almas unidas. Es la representación de los deseos de Alessa y de la unión de su alma y la de Cheryl. En caso de derrotar a esta como jefa final, por lo general desbloquearemos el final malo o malo plus, despidiéndonos de nuestra hija para siempre. Muy bien, ahora sí llegamos al verdadero villano final de Silent Hill 1, este conocido como el Incubus, o también en otros juegos como Silent Hill Origins o Downpour es conocido como Samael. Es el resultado de haber salvado a Kaufman, quien llega al final, acaba con Dahlia Gillespie y utiliza el líquido Aglaophotis. Este líquido expulsa del cuerpo de Incubator a un ser basado en el demonio Baphomet, una deidad que adoraban los caballeros templarios, siendo el principal villano detrás de Silent Hill.
un verdadero demonio salido del infierno. Representa la culminación del horror en la retorcida ciudad. Este ser temible es la forma manifestada del dios que Alyssa Gillespie, a través de su inmenso poder psíquico y odio, ha estado gestando. Incubus nace del odio y el dolor extremo de Alyssa, amplificados por el ritual fallido de Dahlia Gillespie. Es la encarnación de su deseo de venganza y destrucción. El nombre Samael evoca connotaciones demoníacas y oscuras, reforzando su naturaleza maligna. Incubus posee inmensos poderes sobrenaturales, capaces de manipular la realidad y desatar ataques devastadores. Utiliza el fuego como arma principal, simbolizando el infierno y la destrucción. Su presencia intensifica la atmósfera de pesadilla de Silent Hill, creando ilusiones y distorsiones aún más aterradoras. Una vez derrotado, el jugador podrá obtener el final bueno o el final bueno plus. El mejor de todos, salvando tanto a su hija, quien ya no es la misma Cheryl que conoció, porque se convierte en una recién nacida a la cual llama Heather Mason. Y también salvamos a Sybil Bennett, acabándose así la pesadilla del primer juego. O quizá no, ya que en la tercera entrega nos damos cuenta de que sigue todavía presente. Y bueno amigos, hasta acá el resumen de todos los enemigos de Silent Hill 1, sus características, encuentros y simbolismo. Creo que no se me ha olvidado ninguno, pero si es así, pónganlo en los comentarios. Dale like y suscríbete si quieres el resumen de los demás juegos de la saga. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.